Padre Celestial, acompáñanos a lo largo de esta recarga de energía del mediodía. Es nuestra oración. En el nombre de Jesucristo. Amén. Saludos. Bendiciones. Bienvenidos a Alerta Adventista Internacional. Bienvenidos a esta recarga de energía del mediodía. Este es tu oasis espiritual en este viaje de peregrinos. Yo soy su traductor Francisco Aro, traduciendo para el pastor Andrew Enríquez. Bienvenido uno, bienvenido todos a esta recarga de energía del mediodía. Por supuesto, 13 de noviembre, para los estudiantes proféticos de la Biblia, es en realidad el memorial de la gran lluvia de estrellas que se encuentra en Apocalipsis 6, versículo 12 al versículo 17. Incluso también se encuentra en Lucas 21, versículo 25 al versículo 28. Dice la Biblia: cuando vean estas señales, sepan que la segunda venida de Jesucristo incluso está a las puertas. Ahora, hermanos, el día de hoy quiero centrarme en el hecho de que no te dejes engañar. No te dejes engañar, ¿por qué? Por el disque movimiento de detener el fuego, de cesar las guerras, detener las guerras. ¿Por qué, hermanos? Yo te diré, porque todas estas cosas son intencionales. Y hermanos, yo les voy a demostrar de que es hora de protestar en contra de los hipócritas. También les diré que es hora de exponer a los belicistas, a los amantes de la guerra. Y voy a comenzar centrándome en las palabras de John Wycliffe. La importancia de su ministerio, porque él fue un reformador protestante. Y hermanos, el ministerio de él fue liberar las mentes, las conciencias de las personas. Y hermanos, no solo eso, era para liberar a los líderes de varias naciones de los tentáculos del papado. Hermanos, aquí están las palabras de Tony Palmer, junto con el Papa, hablando de que la protesta había terminado. Ellos dijeron que ya no hay una iglesia protestante. Ellos dijeron de que ahora todos somos católicos romanos. Hermanos, pero la protesta no ha terminado. Dice, esto puso fin a la protesta de Lutero. Hermanos y hermanas, la protesta de Lutero terminó. ¿También la tuya? Pregunta. Hay un desafío para ustedes. Así que la protesta ha terminado durante 15 años. Y yo me pongo un poco descarado aquí, porque desafío a mis amigos pastores protestantes. Les digo, si ya no hay protesta, entonces ¿cómo puede haber una iglesia protestante? Tal vez ahora ya hacemos todos católicos otra vez. Tú y otros, yo no. Aquí está John Wycliffe. Las palabras de un reformador. El gran movimiento que inauguró el gran reformador Wycliffe. ¿Y qué fue? Fue para liberar la conciencia y el intelecto. ¿Y qué más? Y liberar las naciones, que tanto estaban atadas al carro triunfal de Roma. Tuvo su resorte en la Biblia, que nació de la Biblia. Sí, amigos, y el día de hoy yo quiero reiterar el punto, y no quiero que pierdan esto. Hermanos, Martín Lutero, el reformador protestante, etiquetó el Papa de la Iglesia Católica Romana. ¿Cómo lo etiquetó? Lo etiquetó como el anticristo de la profecía bíblica. Dice aquí, a pesar de que los luteranos modernos y disque llamados protestantes han abandonado este punto, hermanos, Dios todavía tiene protestantes fieles en estos últimos días. Permítanme avanzar. Y hoy en día, hermanos, el Papa crea crisis, crea guerras, crea violencia. ¿Para qué? Para enriquecer a los comerciantes. Y hermanos, basados en la profecía del fin del tiempo, el papado, de hecho, es la fuente de ingresos para los comerciantes. No solo para los comerciantes, sino también para las naciones. Hermanos, así mismo se nos dice en Apocalipsis capítulo 17. El papado es el misterio Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Oh sí, amigos. Y se nos dice en la Biblia, en el capítulo 4 de Mateo. Saben, amados hermanos míos, cada vez que venimos a Alerta Adventista, nosotros queremos aprender algo nuevo. Y para algunos de nosotros queremos ser recordados de este tema tan importante. ¿A qué me refiero? El cierre del tiempo de gracia. Hermanos, en Mateo 24, la Biblia trae a luz la pregunta en el versículo 3. Y esa gran pregunta es, ¿cuál es la señal de tu venida y del fin del mundo? Hermanos, esa pregunta se le hizo a Cristo. Y las primeras palabras de la boca de Cristo fueron simplemente estas. Él le dijo esto a sus discípulos. Versículo 4, Cristo dijo, no dejes que nadie te engañe.
Por lo cual, engaño, ¿en base a qué? Versículo 6 de Mateo 24 nos dice, Cristo dice, habrá guerras y rumores de guerras. Ahí está la clave. Continúa la Biblia diciendo, se levantará nación contra nación. Y no olviden eso. Y cuando Cristo hizo esa declaración, ¿ustedes se dan cuenta de que no había autores del Nuevo Testamento en ese momento? Todo lo que tenían eran las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces mi pregunta es, ¿a qué escrituras estaba referenciando Cristo cuando Cristo hizo esa declaración? ¿Qué escritura vino a la mente de sus discípulos? Porque eran estudiantes de la escritura del Antiguo Testamento. Hermanos, ese texto es Jeremías capítulo 51. Hermanos, miren cuidadosamente estas palabras. Jeremías capítulo 51, versículo 44. La última frase dice, el muro de Babilonia va a caer. ¿Y a qué significa eso en los últimos días? ¿A qué estaba vinculada esa declaración? Yo te diré, versículo 45 dice, pueblo mío, sal de en medio de Babilonia, sal de en medio de Babilonia. Eso es versículo 45. Sigue diciendo, porque voy a derramar mi ira feroz. Y hermanos, la ira feroz representa las plagas de Dios. Ahora mira el versículo 46. Sigue diciendo, al menos que tu corazón desmaye y tengas miedo del rumor que se oirá en la tierra. Continúa diciendo, un rumor vendrá un año y después de eso vendrá otro rumor. Después de eso vendrá otro rumor en otro año y violencia en la tierra. Gobernante contra gobernante. ¿A qué suena eso? Nación contra nación. Pregunta, entonces, ¿qué significa nación contra nación? Rumores de guerras. ¿Conectado con qué? Basado en Jeremías capítulo 51, aplicación bíblica, refiriéndose a qué? A la caída de Babilonia. Alerta adventista, aplicación bíblica, salir de ella. ¿Qué escritura es esa en el libro de Apocalipsis? Hermanos, todos los días debemos aprender algo nuevo. Eso es Apocalipsis 18. ¿Qué versículo? Versículo 2 al versículo 4. ¿Estamos juntos hasta ahora? Alerta adventistas. Y noten, Jeremías 51 no solo se refiere a la caída de Babilonia, sino también a la destrucción del templo judío y la dispersación de los judíos a Babilonia. Hermanos, Sedequías estaba reinando. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo en Mateo 23 y en Mateo 24? Yo te diré, dice, la destrucción de Jerusalén literal es un tipo de la destrucción del mundo. Aplicación bíblica. Vamos a concluir esto. Así que cuando escuchamos de guerras y rumores de guerras y nación contra nación, ¿qué gran evento está a punto de suceder? Tú dime ahora. Yo te diré el fin del tiempo de gracia, la caída de Babilonia completamente. ¿Quién es Babilonia en los últimos días? Es el papado. Eso me lo dice Apocalipsis capítulo 17. La Biblia dice una nación llena de blasfemias. Eso es, hermanos y hermanas. ¿Blasfemia? ¿Qué es eso? Un hombre que dice ser Dios. ¿Blasfemia? ¿Qué es eso? Un hombre que dice poder perdonar pecados. Ahora, Juan capítulo 10, versículo 30 al versículo 33. Marcos 2, versículo 5 al versículo 7. Respectivamente, ahí resaltamos eso. Y Babilonia, la Biblia dice, es la madre de rameras, la madre iglesia. ¿Y quién dice ser la madre de todo cristiandad? El papado. Ese es el clavo en su ataúd. ¿Estamos juntos, mis hermanos? El papado, ese es el clavo en su ataúd. Y volvamos ahora a Jeremías 51. Debemos aprender algo nuevo todos los días. Versículo 49 dice que Babilonia es la fuente, la raíz de la violencia, los asesinatos en la tierra. Yo no estoy inventando cosas. Versículo 49. Continúa diciendo, como Babilonia ha hecho caer a los muertos de Israel, que caigan. ¿Ven eso? Por lo cual, así que en Babilonia caerán todos los muertos de la tierra. Hermanos, eso fue el Viejo Testamento. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Apocalipsis capítulo 18. Aplicación bíblica, conexión bíblica. Apocalipsis 18, Babilonia el papado, versículo 21, versículo 6. Dice aquí, versículo 24, Babilonia es la fuente de toda violencia, de todo crimen, de todo derramamiento de sangre y de los muertos. Estamos comparando escritura con escritura sobre el mismo punto. Y aquí están las pruebas. ¿Qué nos dice la prueba aquí? El Papa ha confesado todas esas atrocidades. No solo en el presente, sino en los últimos 2000 años. Aquí están las pruebas. ¿Y qué más? Y Babilonia enriquece las naciones. ¿Y cómo hace eso? Lo hace creando violencia, guerras y derramamiento de sangre. Y las naciones ahora que están en guerra
comprarán la armería, comprarán las maquinarias para la guerra. ¿De quién? De los mercaderes. Es lo que la Biblia nos dice, claro como el día. En el Antiguo Testamento se llamaban caballos y carros, poder militar. Ahora, vamos a seguir adelante. Chequen las pruebas. ¿Quién nos dice el mundo? Quien está en la columna vertebral de la esclavitud, está en el registro histórico, y según Apocalipsis 18 y el versículo 13, yo te diré, te lo dirá la Biblia, es el papado. Ahora, miren esto. Miren esto. ¿Dónde está la Organización Mundial de la Salud? Cuando está sucediendo esta guerra en Asia, esas dos naciones. No solo eso, sino ¿dónde están con esta guerra que está sucediendo en el Medio Oriente? ¿Dónde está la Organización Mundial de la Salud? Hermanos, el presidente Tedros dijo que los virus y las calamidades matarán a las personas, destruirán la salud física de las personas. Dijo que destruirá su salud mental. Pero amigos, las guerras hacen lo mismo. Ahora fíjense, noten. Y ahora vimos la Organización Mundial de la Salud. Escúchenme, por favor, alerta adventista. ¿Acaso no cerraron a las naciones? En el auge de la pandemia. ¿Qué dijeron? No queremos que la gente muera a causa de los virus. Espérame tantito. Entonces, ¿por qué no cerrar a Israel y a Palestina, y Rusia y a Ucrania? Buena pregunta. Una pregunta. Están insinuando que el virus no debe de matar personas. Pero sí está bien que las guerras maten a la gente. Hermanos, tenemos que exponer a los amantes de la guerra. Tenemos que protestar en contra de los hipócritas. Chequen esto. Escuchen. La crisis climática es ahora uno de los principales factores que determinan los resultados de la salud humana. El Niño ahora se ha anunciado por la Organización Meteorológica Mundial junto con el calentamiento global. Y eso ya está generando temperaturas récord. El lunes, el mundo registró su día más alto registrado de calor. Hermanos, ¿lo ven, amigos? ¿Lo ven? Y ahora recuerden que Tedros, la OMS, incluso la ONU, ¿qué dijeron? Cierren las naciones, porque el virus se está extendiendo globalmente. No podrías viajar. Espérate un minuto. ¿Acaso la guerra también se está extendiendo globalmente? Está justo ahí, amigos, en la pantalla. Yo no lo estoy inventando, está justo ahí. Alerta adventistas. Fíjense ahora, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Gran pregunta, mediten en esto. ¿Por qué son tan dóciles para cerrar las naciones, para detener las guerras? ¿Por qué? Yo te diré por qué. Porque las guerras benefician a los mercaderes. Todo se trata del dinero. A ellos no les importan sus vidas. Pregunta. ¿Cuánto dinero ganó la grande farmacéutica? ¿Cuánto dinero ganaron con las hechicerías, los hechiceros y los bancos en la peste? Yo te diré 90 billones de ganancias. Pero ¿cuántas personas perdieron ¿Cuántas personas están sufriendo hoy? Hermanos, Apocalipsis 18, esto es Babilonia, nuevamente, otra vez. Tú puedes ver el versículo 23 y puedes ver qué significa eso. Eso es veneno, hermanos. Y hermanos, el papado es esa fuente de ingresos. Ok, muy bien. Profecía cumpliéndose, conexión. Dice aquí, se enriquecen las naciones mientras Israel bombardea a la otra nación. Todo es una cuestión de dinero. Entonces, ¿dónde están las Naciones Unidas? ¿Dónde están, amigos? Esto todo es de dinero. Ahora, voy a compartir con ustedes la hipocresía de estos líderes. Hermanos, chequen, en el apogeo de la pandemia, Antonio Gutiérrez, este jesuita, él es entrenado, capacitado, estudiado, educado por los jesuitas, universidades jesuitas, colocado por los católicos. ¿Acaso él no también cerró las naciones? La respuesta es sí. Y no solo eso, él también pisoteó las políticas de las naciones, sí. Él pisoteó la soberanía de las naciones. Hermanos, aún más allá, incluso pisoteó los principios consagrados en las constituciones de las naciones. ¿Para qué? Para combatir la disque llamada peste. Y ahora están diciendo lo mismo, según para combatir el cambio climático. Pero ¿qué pasa con las guerras? ¿Qué tal las guerras? ¿Ahí no les importan las vidas? ¿Qué pasa con las guerras? Hermanos, la ONU, las Naciones Unidas dijeron, observen con atención, dijeron, quédense en casa para combatir el cambio climático. Miren esto, amigos, esto es, número 1, su primer objetivo. Ahora miren número 2. Miren, ¿qué dijeron? Trabaja desde casa. Estas eran las recomendaciones del cambio climático. Trabaja desde casa para combatir el cambio climático. Y domingos sin automóviles para combatir el cambio climático. Nuevamente, aquí está la pregunta.
Entonces, ¿por qué no decirles a esos amantes de la guerra que se queden en casa? ¿Por qué? Porque si realmente quieres preservar la vida de aquellos que están sufriendo, mentalmente, físicamente, socialmente, espiritualmente, en Asia, en el Medio Oriente, ¿me quieres decir, Domingo Libre de Automóviles está justo ahí para combatir el cambio climático? Entonces, ¿por qué no decir? No usen sus máquinas militares para combatir el cambio climático. ¿Captan mi punto? Hermanos, ellos obligarán a los residentes del mundo a no conducir sus vehículos. ¡Oh, el cambio climático! Pero ¿qué pasa con las bombas y los ataques aéreos en curso? ¿Y qué pasa con las emisiones de esos aviones, de esos jets? ¿Qué pasa con las emisiones de los tanques que circulan allá por Asia, en Rusia y Ucrania? Hermanos, ¿realmente ellos les importan las almas? No. Su única preocupación es el dinero. Chequen esto, las Naciones Unidas y sus aliados, ciudades de 15 minutos. ¿Para qué? Para combatir el cambio climático. Una hipocresía. ¿Qué dice aquí? No puedes ir más allá de los distintos límites. Ciudades de 15 minutos, de la ciudad al campo, hermanos. Entonces, ¿por qué no implementar ciudades de 15 minutos? Allá en Rusia, Ucrania, en Israel, en Gaza. ¿Por qué? Porque son hipócritas. Hermanos, y no solo en Francia y España y en América, aquí están las pruebas, esto es mundial. Déjate lo doy, ahí te va. Todo lo que necesitamos en 15 minutos, suficiente en América, escucha. Desde donde compras hasta donde trabajas en una caminata de 15 minutos, suena muy bien. Muchos países ya lo están haciendo. La meteoróloga de NBC, Laura, descubre durante la recuperación que puede ser una realidad en Florida. Suficiente de eso, ya llegaron a América, las ciudades de 15 minutos. Ellos son hipócritas y por eso es que la Biblia dice en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, dice la Biblia, el amor al dinero es la raíz de toda maldad. Ahora chequen esto. Ahora en los medios de comunicación, no para mi sorpresa, pero esto sí te va a sorprender a ti, pero no debe de sorprenderte. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Pero ahora los medios de comunicación están diciendo que los líderes de América están diciendo a los embajadores de América, a varias naciones, que no usen estas palabras públicamente. ¿Y qué palabras son esas? Yo te diré, alerta adventista. Le dijeron a las naciones, no usen, cese el fuego. ¿Por qué dijeron, no digan esa palabra públicamente, ceses fuego? ¿Por qué no dicen, necesitamos de-escalación? Chequen esto, no lo estoy inventando, aquí está, amigos, aquí está. Chequenle, digo. ¿Dónde están los líderes? ¿Dónde están? Miren esto, mis amigos. Aquí está, presidente americano. Miren esto. Pongan mucha atención, atentamente. ¿Qué es lo que dice esta declaración? ¿Qué dice esto? Alerta adventista, señales de los tiempos, eventos actuales. ¿Dónde estamos? En la profecía bíblica. Despierten, por favor. Dice aquí. Impresionante memoranda del Departamento de Estado que advierte a los diplomáticos que no mencionen la palabra de escalada en los mensajes que circulen el viernes. El personal del Departamento de Estado escribió que los altos funcionarios no quieren que el material de la prensa incluya 3 frases específicas. ¿Cuáles son? Descalar, cese al fuego, violencia y derramamiento de sangre. No digas esas palabras. Y por último, restaurar calma. ¿Por qué es que no quieran que los medios de comunicación usen esas palabras? ¿Por qué, amados hermanos? Aquí tenemos que exponer a los belicistas, a los amantes de guerra, a los hipócritas. Alerta adventista. Chequen esto ahora. Debemos de exponer el pecado del hombre de pecado. Dice la hermana White, fuimos llamados a eso. Es por eso que alerta adventista es tan importante. Así que la pregunta es, ¿quién está enviando estas políticas, instrucciones? ¿Dónde está el líder de América? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es la gran pregunta. ¿Y qué es lo que está diciendo? ¿Cuál es su retórica? Él es un belicista, amante de guerra. Y me pregunto por qué. Yo te diré por qué. Porque él está recibiendo instrucciones del Papa de Roma, directamente e indirectamente. Ya cubrimos esto. Y aquí lo tenemos. Hablando de esto, dice él, queremos combatir el cambio climático. ¿Qué dijo? Quiero encierres climáticos. Fue lo que dijo el presidente americano. ¿Qué? ¿Cuarentenas de qué? Climáticas. Entonces, ¿qué tal con las cuarentenas de guerra?
¿Qué acaso no te importan las guerras? ¿Acaso nunca has escuchado esa retórica, esa reafirmación? ¿Por qué? Porque son hipócritas. Ahora, sigamos adelante, avancemos. Sigue aquí diciendo, limiten el uso de vehículos privados para combatir el cambio climático. Bueno, ¿qué tal limitar las máquinas militares? ¿Qué tal limitar las máquinas militares? Espérate un minuto. ¿Qué tal durante la peste? ¿Acaso no hubo una crisis de cadena de suministro? Usted ordenó algo y no lo pudo conseguir. Y para algunas personas les tomó más tiempo de lo habitual obtenerlo, pero aún así, estamos enviando arsenal militar a todas estas naciones. Entonces, ¿por qué no desencadenar una crisis de cadena de suministro? Yo te diré, porque debido a la peste, esa cosa fue fabricada, orquestada, son hipócritas. Ahí está. ¿Qué dice aquí? Titular, ¿qué dijo América? Somos el número 1. Dice aquí, el gobierno de América es el traficante de armas más grande del mundo. Eso es, amigos. ¿Ven y captan el punto, amigos? Y ellos también son los que están vendiendo el poder militar, que incluso cae en manos de sus disque llamados enemigos. Hermanos, todo está orquestado. A ellos no les importamos nosotros. Ahora, miren esto. Esto puede sorprender a algunos de ustedes. Ok, chequen esto. Miren esta declaración aquí, no se la pierdan. Dice, miren cuidadosamente, palabras rojas, dice, usando el nuevo analizador de noticias de televisión por cable de Sanford, Miedo, el sitio web Medios, dice, les prohibieron mencionar las palabras cesar y aparecieron en subtítulos en la pantalla durante un promedio de solo 19.17 segundos por día en la cadena televisora Fox. Hermanos, 11.1 segundos por día en la cadena televisora CNN, 9.2 segundos por día en la noticiera MSNBC. Hermanos y hermanos, ¿puedo hacerles una pregunta? Aquellos que están despiertos, pregunta, durante la peste, ¿con cuánta frecuencia escuchaste? Cuarentena. ¿Con cuánta frecuencia? Rastreo, monitoreo. ¿Con cuánta frecuencia? Asegúrate que vayas a este sitio web para recibir tu ¿qué? La hechicería de Babilonia, esa cosa que recibes ya sabes dónde. ¿Cuántos minutos, horas, días estaban en los medios de comunicación de la bestia? Usen su bozal. ¿Cuántas veces no dijeron eso? Cuarentena. No puedes viajar. ¿Dónde está tu pasaporte de salud global? No puedes cruzar fronteras. Porque eso sí lo magnificaron. ¿Ya ven, amigos? Yo les diré algo. El virus, entre comillas, no se les debe permitir matar a la gente, pero las guerras sí. Y por cierto, a ellos no les importa. ¿Por qué? Porque todo se trata de la despoblación. ¿Con qué? Con pestilencias y guerras. Ahora, fíjense ahora. Segundos en los medios de comunicación con respecto al cese fuego. Ahora miren esto aquí. Ahora, ¿qué tal? ¿Qué pasa con el cambio climático? Vamos a comenzar a centrarnos principalmente en el clima como el calentamiento global, por lo que lo próximo será la ciencia sobre el cambio climático. Cambio climático, 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 crisis climática, cambio climático, cambio climático. Todas estas noticieras diciendo lo mismo, hermanos. Todo está planeado. Amigos, si yo fuera un comediante, yo le daría algunos chistes. Pero esta es una cuestión de vida o muerte. Ahora, miren esto, aquí mismo. El punto que les voy a dejar caer es este. Aquí tenemos al Papa de Roma. ¿Y qué es lo que él está pidiendo? ¿Qué es lo que está diciendo públicamente? Cesen fuego. Cesen las guerras. ¿Puedo hacerles una pregunta? Durante la crisis de la peste, ¿al caso el Papa dijo, cesen el virus y la transmisión del virus? ¿Acaso el Papa dijo eso? Sí, pero ¿al caso se fue más allá de eso? Oh, sí, sí lo hizo. Así que él fue más allá de eso. Más allá de una predicación del servicio de labios durante la crisis de la peste. Pero ahora se niega a ir más allá del servicio de labios durante la guerra. Estos son hipócritas y amantes de la guerra. Este es el poder del anticristo, el que controla a todos los reyes de la tierra. Aquí no jugamos juegos. Alerta adventista. Chequen esto, encíclica del Papa, vino de la ramera, para combatir el cambio climático. Hermanos, verán, cierren todo, descansen los domingos. Ellos son hipócritas. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué es lo que están diciendo públicamente? Cese al fuego. ¿Ven mi punto? Pero durante la peste,
¿Al caso ellos dijeron cese al virus? Claro que lo dijeron. Pero al caso se fueron más allá de eso. Hermanos, tanto que cerraron naciones, cerraron puentes internacionales, cerraron tiendas. No solo eso, sino que pisotearon las libertades, las políticas, la soberanía, la constitución de las naciones y a los individuos. Pero ¿qué es lo que ahora están haciendo? Tal como Cristo dijo en Mateo capítulo 15 y el versículo 7 y el versículo 8. Son hipócritas. Dijo Jesús, me honran con su boca, me honran con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí. Son hipócritas, dijo Cristo. ¿Y qué pasa con las Naciones Unidas, con la ONU? Es lo mismo. Hermanos, debemos exponer los belicistas, los amantes de la guerra. Esos son, ¿quiénes son? Ahora, miren esto. Amigos, nuevamente, si yo fuera un comediante, te daría chistes en este momento, pero esta es una cuestión de vida o muerte. Dice aquí, mira con atención, titular dice, ¿por qué el Pentágono? ¿Por qué el Pentágono es el mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo? Hermano, ¿están en serio con la lucha contra el cambio climático? Está justo ahí. Dice aquí, el ejército de América sigue siendo mayor que las emisiones de la mayoría de los países. Miren este titular. Dice aquí, los ejércitos mundiales evitan el escrutinio sobre las emisiones. Fuerzas Armadas se encuentran entre las más grandes en los contaminadores del planeta, pero están evitando el escrutinio porque los países no tienen que incluir sus emisiones debido a algunas grandes lagunas jurídicas. Dice aquí, los militares recibieron una exención automática de los objetivos del CO2 después de la presión del gobierno americano. Y sin embargo, las Naciones Unidas, América, el Papa, están liderando en la marcha contra el cambio climático. Mas sin embargo, América es el mayor vendedor de armerías militares y de máquina militar. ¿Ya ven mi punto, amigos? Estos son belicistas, amantes de guerras, hipócritas. Ahora vayamos a Israel. Esa es la pregunta, ¿correcto? ¿Qué dice el titular aquí? Dice, la emisión de gases de efecto invernadero de Israel de 2022 aumentó, dice aquí. Aumentó. ¿Qué es lo que está pasando ahora en Palestina, en Gaza? Bombas y ataques aéreos. ¿Qué es lo que están haciendo al clima, entre comillas? ¿Acaso no están contaminando el clima? Pero no se preocupen por el cambio climático. Adelante, maten a algunas personas. Estos son belicistas, engañadores. Dice aquí, organizaciones militares producen una cantidad significativa de gases de efecto invernadero no declarados, no reportados. Hermanos, si yo fuera un comediante, te diría un chiste en este momento, pero esta es una cuestión de vida o muerte. Las naciones, el brazo militar de las naciones, no tienen que reportar sobre su emisión de carbono. Miren esto ahora. Pero aún así, la UEFA, el Foro Económico Mundial, la OMS, la ONU, el Papa y América, ellos quieren que ahora tú informes tu huella de carbono individual. ¿Acaso eso es gracioso? No es una broma, aquí está. Dice, estamos desarrollando a través de la tecnología una capacidad para que los consumidores midan su propia huella de carbono. ¿Qué significa eso? Eso significa a dónde viajan, cómo viajan, qué están comiendo, qué están consumiendo en la plataforma. Así que un rastreador individual de huella. Estate atento, aún no lo tenemos operativo, es algo que estamos trabajando. No es gracioso, ya está aquí. Siguiente video, ellos nos dirán. Si tú no estás de acuerdo y no sigas el rastreador de huella de carbono individual, deberías ser multado y castigado. Espérate un minuto. ¿Qué pasa con estas naciones en guerra? Hipócritas. Dice, los gobiernos necesitamos apoyar el desarrollo de cosas nuevas y mejores. Necesitamos castigar lo que queremos. Queremos castigar el precio de carbono. Tenemos que crear entornos, principios para una adopción más rápida de un sistema más circular, más renovable. Suficiente hipocresía.
Captaron el punto. Y fíjense ahora en América, la Agencia Federal de América está considerando, ¿qué está considerando? Prohibir nuestras estufas de gas. ¿Por qué? Palabras azules abajo. Dice aquí, oh, queremos detener la contaminación exterior y la contaminación interior. Oh, te amamos tanto. Pero aún así, ¿qué está pasando en las zonas de guerra? Cuando las bombas caen sobre las personas en las casas, destruyen sus techos y casas. El polvo, el humo. ¿Qué es lo que ellos están inhalando? Y sin embargo dicen, continúan con la guerra. No digan, cesa el fuego. No digan, desescalada. ¿Captan mi punto? ¿Ven mi punto? Aquí está. Escuchen. Cuando prendes la estufa para preparar una comida, probablemente no estás pensando en el cambio climático, pero las grandes ciudades en todo el país están aprobando prohibiciones sobre estufa de gas y otros electrónicos que funcionan con gas. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Video 2. Así que muchos de nosotros cocinamos con gas en nuestros hogares con nuestras estufas de cocina aquí, pero eso podría ser algo del pasado. Sí, según un nuevo informe de Bloomberg News, la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de América está considerando una prohibición a nivel nacional. Sí, 12 periodistas explican por qué. Porque podría contaminar el interior, por lo que vienen por tu estufa de gas. Como si realmente se preocupan por nosotros. Hermanos, ¿qué pasa con su casa inteligente? El termostato que controla el aire acondicionado en el hogar. Miren eso, mis amigos. En América, ellos pueden impedir que tú puedas controlar tu propio termostato, todo en el nombre de combatir el cambio climático. Y aún así, sin embargo, no hace nada con respecto a las guerras. Esos son hipócritas. No solo eso, sino que en algunas naciones puedes ir a la cárcel si no ajustas su termostato según la política del gobierno. Es hora de protestar contra los hipócritas. Es hora de exponer a los amantes de la guerra. ¿Qué dice el titular aquí? Dice, para tomar el cambio climático en serio, Estados Unidos de América, su ejército necesita reducirse. Hermanos, si realmente les importa el cambio climático, combatiéndolo y cuidando por la población, ellos reducirán el ejército. ¿Pero tú crees que ellos harán eso? ¿Sabes por qué no harán eso? Ya como ellos dijeron coloquialmente. ¿Por qué? Porque todo se trata sobre el dinero. Como dice el viejo refrán. Y hermano, la raíz de toda maldad es el dinero. De esto estoy hablando. Dice aquí, Lockheed Martin y otras acciones de defensa han ido a la alza. Sí, han ganado dinero. Aquí está, escuchen nuevamente. Los importes de defensa aumentaron 20 billones en capitalización en los últimos 3 días. Aquellos liderando en tendencia más alta. Este tipo de movimientos no son infrecuentes en tiempos de guerra. Ahora ocurre un aumento similar con Rusia. Cuando invadió Rusia a Ucrania, todo se trata de guerras, la madre de violencia, la madre de crímenes, la madre de asesinato. Tenemos que exponer al Señor Anticristo. Tenemos que exponer al hombre de pecado. Y amigos, mientras traigo esto a su cierre, diré estas palabras al concluir y mañana conduciré con esto. Hermanos, en el libro Gran Controversia, página 589, se nos dice que Satanás incita a las naciones a la guerra porque él puede distraer las mentes de la gente del trabajo de qué, del trabajo de la preparación. Puede distraer a la gente del trabajo de preparación. Amados hermanos míos, alerta adventista, las 5 trabajos de supervivencia. Sí, el trabajo de preparación. Número 1, conversión. Número 2, vida en el campo. Número 3, tener alimentos, recursos en tu propiedad. Sé siendo autosuficiente. 4, industria, es así. Y número 5, ¿qué? Ayudar a aquellos que son menos afortunados. El sistema del trueque. Ahora, Mateo 24. Dice aquí, no dejes que ningún hombre te engañe. Versículo 3 y versículo 4. Y Apocalipsis 12, versículo 7 al 9. Satanás engaña al mundo entero. Pero no me engañará a mí por la gracia de Dios. Él no te engañará a ti por la gracia de Dios. Ya verán que todo el mundo va a engañar. Pero solo aquellos que son y están en el mundo. Por eso es que la palabra de Dios dice en 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 al versículo 17.
Dice la palabra de Dios, dice, no ames al mundo. ¿Por qué? Porque si amas las cosas del mundo, tú serás engañado. ¿Por quién? Por Satanás y sus agentes humanos. Hermanos, antes de irse a dormir esta noche, lean esta escritura. Lucas 21, versículo 34 al versículo 36. Lo dejo ahí. Por favor, denle like al video para que YouTube lo comparta, hermanos. Alerta Adventista, Atalaya despierta, que la protesta continúen. Oren por este ministerio, apoyen este ministerio. Alerta Adventista.